Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con los temas de esta diplomatura, vamos a hablar de lo que es el dolor abdominal en urgencias, tratar de diferenciar los tipos de dolor y a qué se puede deber. El gran dilema que se tiene es si es un abdomen quirúrgico o no quirúrgico, que es lo que hay que definir al principio, no tanto buscar el diagnóstico, sino definir si va para una cirugía de urgencia o no, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar el origen del dolor. Esto es como un cuadro de líneas generales que después se lo dejamos para que ustedes lo vean, según tenga su origen en el tracto gastrointestinal, en el vaso, en el hígado, las vías biliares, si son alteraciones pancreáticas, si hay alteración del tracto urinario, si son ginecológicas. Y ahí también tienen un listado ustedes de lo que son las patologías quirúrgicas inmediatas, ¿no? Esas que son las de urgencia, en una apendicitis, una hernia atascada, en una úlcera péptica que está perforada, o en una perforación de colon, una colecistitis o una colangitis, o algún absceso, o una ruptura espontánea de vaso, por ejemplo en un trauma, o un embarazo ectópico roto, o un tumor ovárico torcido, o un quiste folicular en roto, y distinguirla de las no quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, una pancreatitis aguda, un cólico renal, una dismenorrea, una endometriosis, una salpingitis, una diverticulitis. Entonces nos ingresa el paciente a la urgencia con dolor abdominal. ¿Cómo lo abordamos a ese paciente? Primero debemos que reconocer si es grave o leve para saber dónde se va a quedar ese paciente, si hay que trasladarlo si estamos en un centro de menor complejidad o si hay que trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios dentro de la institución, ¿no? Y si es grave, si lo consideramos grave, valorar el compromiso tanto vital o funcional que lo lleva el dolor a este paciente. Como dijimos anteriormente, lo importante es diagnosticar la presencia del abdomen agudo, ya sea quirúrgico o no. No buscar el diagnóstico, pero sí diagnosticar el abdomen agudo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahora vamos a hacer ese caminito de cómo tenemos que llegar a diagnosticar un abdomen agudo. Eso lo vamos a hacer a través de tres situaciones, ¿no? La anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias. Y por supuesto, tener, como mostrábamos en el primer cuadro, pensar la lista de diagnósticos diferenciales para ir descartándolos en base a cada una de estas etapas que vamos a ir valorando en nuestro paciente. En cuanto a la anamnesis, ahí vamos a hacer el control de los signos vitales, los antecedentes que se tenga, las características del dolor y los síntomas que asocian a esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es el dolor? ¿Es un dolor tipo cólico que viene y se va? Eso, por ejemplo, puede ser un síntoma en una distensión de víscera hueca o del árbol biliar. ¿El dolor es continuo? Esto generalmente se produce en patologías inflamatorias. El dolor es como que le quema al paciente, que eso puede ser, por ejemplo, un indicio de una úlcera gástrica o úlcera péptica. El dolor es como desgarrante, que son dolores que por ahí se producen cuando hay perforación de víscera hueca o se ve también en los pacientes con disección de la aorta abdominal. Entonces uno dice, ¿dónde está el dolor? ¿No? Entonces nosotros vamos a dividir el abdomen en 4 cuadrantes en inicio, los cuadrantes superiores, izquierdo y derecho, y los cuadrantes inferiores, izquierdo y derecho. Generalmente, por ejemplo, en una úlcera péptica, lo que se va a ver alterado, donde va a tener el dolor el paciente lo va a referir en el cuadrante superior izquierdo y en la zona del epigastrio. Es un dolor que quema, que es más por la noche, que despierta al paciente, que empeora cuando el paciente ingiere alimentos y que habitualmente suele mejorar con antiácidos, te dice el paciente, o que se ha tomado un vaso de leche. Por ahí, por ejemplo, cuando hay compromiso de ambos cuadrantes superiores, puede llegar a ser un dolor relacionado con el hígado, un dolor hepático.
Pero si este se encuentra más en el cuadrante superior derecho y se irradia hacia la escápula derecha, es ahí donde podemos llegar a pensar en una colecistitis o, por ejemplo, en cólicos biliares, ¿no? Que esto generalmente, cuando se piensa en colecistitis o en cólicos biliares, son dolores severos que empeoran con los pacientes que han ingerido comidas grasas. Entonces, cuando uno le pregunta qué comió, generalmente vienen de haber comido los días anteriores o ese día comidas grasas. O cuando ingieren comidas grasas, el dolor se acentúa, ¿no? Distinto, por ejemplo, cuando un paciente tiene una pancreatitis, que es un dolor que se da en el medio, que es un dolor en cinturón. Por ahí sí, lo que más afecta por ahí todos los cuadrantes es cuando está afectado el colon. Entonces acá se empiezan a definir, ¿no? Si es en fosa ilíaca derecha, se puede encontrar ante una apendicitis. Hay que ver, generalmente la apendicitis es un dolor que se atenúa con la defecación del paciente, cuando uno le hace la entrevista al paciente. Cuando un paciente tiene un cólico renal, por ejemplo, se puede ir a todos los cuadrantes y hacia los genitales, y el paciente generalmente cuando tiene un cólico renal no encuentra postura que le alivie el dolor. Estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Por eso es importante ver cómo dividimos y dónde definimos y valoramos que el paciente siente el dolor. Otra de las preguntas que se le hace al paciente es ¿cuándo, no? ¿Cuándo aparece el dolor? El paciente aparece bruscamente, generalmente se da en abscesos o en perforaciones o en presencia de hematomas o en rotura de vasos. Si el comienzo fue rápido, por ahí uno puede llegar a sospechar de oclusiones intestinales agudas, de colecistitis o de pancreatitis. Ahora bien, si el dolor fue desarrollándose en forma gradual, si fue aumentando de a poco, generalmente están relacionados con apendicitis o con hernia estrangulada o con obstrucciones intestinales bajas. Y ahí también uno tiene que definir cuánto dura ese dolor, como dijimos anteriormente, ¿no? ¿Es un dolor tipo cólico o es un dolor inflamatorio? Y ahí empieza uno a discernir para dónde va la cuestión. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta es ese dolor. ¿Se asocia con qué síntomas? ¿No? ¿Tiene vómitos? ¿Esos vómitos van acompañados o no de náuseas? Generalmente cuando es un problema gastrointestinal van acompañados de náuseas. ¿Cómo es ese vómito? ¿Cómo es el color? En base al color uno va a pensar de dónde puede estar, el problema, ¿no? ¿Cómo es la consistencia de ese vómito? Por ejemplo, el tema del vómito, por ejemplo, el vómito fecaloide, que nos puede llegar a hablar de una obstrucción intestinal baja, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el ritmo intestinal? Estas son preguntas que debemos hacerlas cuando el paciente ingresa, ¿no? ¿Tiene estreñimiento? ¿Tiene diarrea? ¿Cómo son las heces en el caso de que tenga diarrea? ¿Fue acompañado de fiebre? ¿Se le suman síntomas urinarios? En mujeres, siempre preguntar la posibilidad de embarazo. Obviamente después vamos a ver que a todos les tenemos que hacer test de embarazo a toda mujer que se encuentre en edad fértil. Se asocia con síntomas ginecológicos, toma anticonceptivos, tiene algún dispositivo intrauterino. ¿Qué factores modifican el dolor? ¿El dolor alivia cuando come? ¿Alivia cuando tiene antiácidos? ¿Alivia con el reposo? Por ejemplo, si alivia cuando uno come algo con antiácido, puede uno sospechar de una úlcera. Si alivia con el reposo, esto se ve en isquemias o peritonitis. Si el paciente alivia el dolor cuando se inclina hacia adelante, uno puede pensar en una pancreatitis, por ejemplo. Y después también ver cuándo el dolor aumenta. Entonces, ¿aumenta cuando come? ¿Aumenta el dolor cuando durante la defecación? ¿Aumenta el dolor con las comidas grasas? ¿Aumenta el dolor cuando se presiona en la zona que refiere el dolor?
Y por supuesto, dentro de la anamnesis tenemos que ver los antecedentes del paciente, ¿no? ¿Qué antecedentes familiares hay? ¿Hay familiares que sienten el mismo síntoma o que han tenido ese mismo síntoma días anteriores, que uno puede llegar a pensar en algún tipo de intoxicaciones o algún tipo de gastroenterocolitis? ¿Tuvo viajes recientes? ¿A qué lugares? Para que uno pueda llegar a relacionar alguna enfermedad relacionada con algunas zonas endémicas de algún virus. La edad también es un criterio, porque generalmente si uno está ante adolescentes, lo puede llegar más a relacionar con apendicitis o adenitis mesentérica. Si son personas en edad, adultos, uno puede sospechar de apendicitis, de colecistitis, de pancreatitis, de perforaciones o de estrangulaciones herniarias. Si está frente a una persona anciana, tiene que pensar en accidentes isquémicos, en diverticulitis o algo que esté obstruyendo el colon, como por ejemplo un tumor de colon. Con respecto al sexo, también es importante, más que nada en la mujer, para descartar la patología ginecológica. Hay que siempre descartar embarazo, también descartar embarazo ectópico, cuándo fue la última vez que menstruó, antecedente de endometriosis. En qué momento del ciclo se está para poder valorar rotura folicular, tiene secreciones vaginales o no, para uno poder llegar a valorar también esto. Tiene colelitiasis, presenta cólico biliar, o puede ser una colecistitis o puede ser una pancreatitis. Dentro de esos antecedentes personales también ver si no hay alcoholismo, que uno puede llegar a pensar en una pancreatitis, si hay enfermedades cardiovasculares, si tiene fibrilación auricular, si tiene, bueno, después otra de las cuestiones es ver la parte quirúrgica también, si tiene antecedentes quirúrgicos el paciente, porque por ejemplo si tiene antecedentes quirúrgicos puede llegar a tener bridas y puede tener una obstrucción intestinal. Si tiene antecedentes de cirugía oncológica, pensar en una recidiva tumoral, por ejemplo, qué tiempo de postoperatorio está cursando, un postoperatorio inmediato, un postoperatorio mediato, para pensar en colecciones. Y por supuesto, si tiene una cirugía cardíaca reciente, hay que sospechar de isquemia mesentérica. Y así como le mostramos en líneas generales los 4 cuadrantes en que podemos llegar a dividir el abdomen, también se pueden dividir de esta manera, ¿no? En los hipocondrios, en los flancos o en las fosas ilíacas. Y ahí le dejamos más o menos cuáles son las patologías que habitualmente se pueden llegar a ver en cualquiera de esos lugares anatómicos de valoración que nosotros hacemos en nuestros pacientes, ¿no? Entonces es muy importante ahí ver que también en los cuadrantes superior derecho uno tiene que empezar a sospechar de otro tipo de patologías, como tienen que haber los abscesos subdiafragmáticos o por ejemplo una neumonía o una pleuritis. Entonces también dentro de los antecedentes que le vamos a preguntar al paciente es preguntarle también, por ejemplo, si tuvo tos, si tuvo secreciones, si tiene fiebre, y bueno, después se harán otras valoraciones. Y junto a la anamnesis o luego de la anamnesis viene la exploración física para valorar el estado general, la exploración abdominal en los diferentes cuadrantes, como están los dibujos ahí de los hipocondrios, de los flancos y de las fosas ilíacas, y valorar la necesidad de hacer tacto rectal. Y para valorar el estado general del paciente, dentro de esta exploración que haremos del paciente, tenemos que valorar la capacidad del sujeto para responder a las preguntas y el nivel de conciencia. Obviamente ahí uno valora el ABCD, que es la seguridad fisiológica del paciente, si está ventilando bien, cómo está la parte circulatoria, cómo está la parte neurológica para detectar, por ejemplo, un paciente que esté en shock, por ejemplo. En la exploración, bueno, ahí la decisión de la exploración, ustedes verán cómo uno siempre que va a valorar un paciente tiene que armarse un mapa de situación, ¿no? De valoración de un paciente.
y esto tiene que ver con lo que veíamos al principio, de la valoración primaria y la valoración secundaria. Entonces, una de las formas puede ser valoración de cabeza a pies. A mí me gusta más la valoración por sistemas, por ejemplo, pero bueno, ustedes tienen que tener alguna forma de valorar al paciente para que nada se les pase por alto, ¿no? Ver el grado de hidratación, la coloración de la piel, cómo están las mucosas, presenta palidez, presenta ictericia, presenta cianosis, cuál es la posición adoptada por el sujeto, la actitud del sujeto, la sensación que tiene de la enfermedad, o si pone adopta alguna posición que le alivia el dolor. Y dentro de esa exploración física tenemos que utilizar todos los elementos que tenemos para la valoración, ¿no? Que son la exploración, la inspección, la ocultación, la palpación, la percusión y el tacto rectal. ¿Qué vamos a inspeccionar? Primero, la alteración del estado general del paciente, si hay signos de deshidratación, si hay presencia de cicatrices, o hay eventraciones, si detectan hernias, si valoran estrías, si hay alguna afectación cutánea, si valoro distensión abdominal, si hay disminución de los movimientos abdominales durante la respiración. ¿Qué voy a ocultar? Y bueno, aprender a ocultar ruidos hidroaéreos, si hay disminución de los ruidos hidroaéreos o no directamente no escucho ruidos hidroaéreos, o si están incrementados. Por ahí cuando están incrementados o con un sonido metálico pueden sugerir obstrucción intestinal. Generalmente cuando tenemos disminución de los ruidos aéreos o no escuchamos ningún ruido aéreo, uno puede llegar a sospechar de una peritonitis. ¿Qué vamos a palpar? La permeabilidad de los orificios herniarios en el caso de que tenga una hernia, si hay presencia de masas o alguna megalia, por ejemplo una hepatomegalia, si hay dolor a la palpación en forma superficial o profunda, que por ejemplo puede llegar a ser superficial, por ejemplo un herpes, si hay signos de irritación peritoneal, que ahora vamos a ver cuáles son los signos de reacción peritoneal, lo vamos a ver más adelante, si hay defensa abdominal al hacer la palpación. Con respecto a la percusión, y por supuesto lo que siempre valoramos es si hay presencia de matidez o de timpanismo. Y después el tacto rectal, que el tacto rectal es muy importante para valorar, cuando hacen tacto rectal, ¿qué es lo que valoran el cirujano o el médico? El tono del esfínter anal, si hay heces en la ampolla rectal y cómo es el color. En los hombres se realiza la palpación de próstata, tratando de valorar si hay presencia de masas o nódulos. Queremos hacer algunos puntos de salvedad con respecto a la palpación del abdomen, ¿no? En general es importante palpar la zona epigástrica, la zona umbilical en busca de hernias, por ejemplo, la zona inguinal, la zona femoral también, no olvidar. Primero que las manos nuestras tengan la temperatura adecuada, ¿no? Que no estén frías. Tratar de distraer al paciente por medio de comentarios o ir haciendo la anamnesis mientras hacemos esa exploración física. Nunca palpar primero la zona de dolor durante la parte inicial, porque ya después no vamos a saber si lo que duele es de lo primero, porque vamos a pensar que le está doliendo todo lo que tocamos. Pedir al paciente que a menudo haga algunas respiraciones profundas, hacer presión o movimientos de masaje suaves en el abdomen, hacer la palpación tratando de que el paciente flexione los muslos y las rodillas.